Leemos un fragmento del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, en el Sermón de la Montaña, capítulo 7, versículo 15 y siguientes. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo, todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, y un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. De modo que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Y ahora brevemente el comentario de Santo Tomás de Aquino, obviamente al Evangelio según San Mateo, al fragmento que acabamos de leer. Cuidaos de los falsos profetas. ¿De quién habla Cristo Jesús? Primera pregunta que se hace Santo Tomás. ¿De quién habla? ¿Quiénes son estos falsos profetas? Ya que hacía siglos que no había profetas en Israel. Contesta el mismo santo, habla de los maestros en la iglesia y los prelados en la iglesia. El último profeta había sido Juan y ya había pasado. El rey de los profetas es Cristo Jesús, e iba a ser crucificado, resucitado y exaltado a los cielos. Pero a sus discípulos les dice, cuidaos de los falsos profetas. De ahora en adelante. ¿Y qué es un falso profeta? ¿Por qué falso? Dice que falsos son, en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento, falsos son los que no son enviados. Jeremías 23. Yo no os enviaba y vosotros corríais. No son enviados. Enviados se dice apóstoles en griego. Es un título de honor que implica cierto dolor ser enviado. Pero es la cercanía máxima con Cristo Jesús. Los que no son enviados, sino que ellos mismos envían, ellos mismos apetecen la dignidad de profetas, maestros, prelados, esos no son enviados, son falsos profetas. Segunda respuesta, ¿a qué significa ser falso profeta? Falsos profetas son los que dicen mentira, dice Tomás de Aquino, los que dicen mendacium. Pero mendacium es más fuerte que mentira, es una mentira esencial en el corazón y en la vida. Jeremías 2, profetizan en el nombre de Baal, en el nombre del ídolo. Esto sucedió en tiempo de los apóstoles, consta por el libro de los Hechos y por las cartas de San Pablo que había falsos apóstoles, que había falsos hermanos de los cuales San Pablo sufrió máximamente. En los tiempos de los apóstoles había, en los tiempos de Tomás de Aquino también había. Continúa nuestro santo, in nobis, entre nosotros,
también ahora, en nuestro tiempo, la vida de Santo Tomás, hay magistri mendaces, maestros mendaces, que dicen mentira y que profetizan el nombre del ídolo. Otra pregunta, ¿quiénes son las ovejas? Vienen a vosotros vestidos de ovejas. Ovejas, responde Santo Tomás, son los fieles, los creyentes, como consta por el Salmo 94, el salmo invitatorio que rezamos todos los días. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos ovejas de su rebaño, de su corral. ¿Y qué son estas vestimentas, estos vestidos de oveja? Tomás de Aquino dice, son el ayuno, las limosnas. Evidentemente hace referencia a los fariseos de la época de Cristo, que se vestían con ropaje de ovejas, las buenas obras, pero no ordenadas a Dios, sino a la vanagloria. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice San Pablo, tienen apariencia de piedad. Speciem, la parte exterior, lo que se ve. Apariencia de piedad, de virtud. Y esto sigue sucediendo, evidentemente. Sigue sucediendo entre la primera y la segunda venida de Cristo, y va a suceder. Sí, prefieren la apariencia de piedad. Ayunos, observancias, limosnas no tanto. Los fariseos quizás hicieran, alguno muy rico, pero los que yo conozco no. Porque la limosna es imperada por la caridad. Tiene que ver con el amor sobrenatural. Entonces eso en general no se conoce. Vestimenta de ovejas e intrínsecus por dentro, lobos rapaces. Se contrapone entonces el exterior de oveja, de creyente, con aquello otro intrínsecus, lo de adentro. ¿Qué es lo más interior en el ser humano? Ciertamente el fondo del alma y las potencias que de él emergen, las potencias espirituales del hombre, la inteligencia y la voluntad. Intrínsecus en la inteligencia y en la voluntad son lobos rapaces. Es muy patente respecto de los herejes, que tienen error en la inteligencia y obviamente obstinación en la voluntad. Pero también se dice, continúa Santo Tomás, respecto de los malos prelados. Los malos prelados también tienen un error en la inteligencia, o si no un tremendo defecto en la inteligencia, tremenda oscuridad en la inteligencia y por supuesto, están muy lejos del amor. La voluntad se ordena a cualquier cosa menos a Dios, al primer mandamiento, al amor de Dios y del prójimo. Segunda parte. Tomás de Aquino habla del pastor, del lobo y del mercenario. ¿Quién es el pastor? El pastor verdadero es aquel que gobierna y rige, reina, sería la traducción. Gubernat et regit. Y ese es Cristo Jesús y aquellos que están injertos en Cristo Jesús. ¿Quién es el lobo? El lobo es el que intenta la destrucción. Qui perniciem intendit. En general los seres humanos destruyen por ignorancia, por imperfección, por incapacidad. Pero hay algunos que, aquí lo dice Tomás de Aquino, intendunt, intentan, en lo más profundo de su ser, la destrucción, perniciem. Algunos hay.
Y por último, el mercenario. ¿Quién es el mercenario? Mercenario es el que busca su propio interés, su propia comodidad, su propia conveniencia. En latín, commodum sum. Qui commodum sum querit, el que busca su propia conveniencia. Y concluye Tomás de Aquino en una especie de poema breve y profundísimo, que tiene la sensatez del centro de Italia, de la cual él procedía. El pastor, Cristo Jesús, debe ser amado. El lobo debe ser huido, debemos huir del lobo. Y el mercenario debe ser tolerado. Maravilla de sabiduría práctica, prudencia de Tomás de Aquino. Pastor est amandus, debe ser amado. Lupus fugiendus y mercenarius tolerandus, debe ser tolerado. En esta vida siempre los va a haber. Y es imposible erradicarlos. ¿Por qué dice lobos rapaces? Lobos destructores serían. Porque tienen la intención de pervertir, dice Cristo Jesús. Los lobos son, numéricamente quizás no tantos, intentan pervertir. Pero mercenarios hay muchos, y aquí están los malos cristianos también. Continúa Santo Tomás, obligándonos a un profundo examen de conciencia. Los malos cristianos somos mercenarios. Por nuestro mal ejemplo, por nuestra mala vida, hacemos un efecto destructor. Y el efectus, el efecto de nuestra acción destructiva, tiene el modo del lobo. Quantum ad effectum, en cuanto al efecto de nuestra tibieza, nuestra mala vida, nuestro mal ejemplo, habent modum lupi. Siendo mediocres y mercenarios, podemos llegar a ser tan destructivos como los lobos. Tercera parte, por sus frutos los conoceréis. Pero pareciera que no. El mismo padre Castellani se hace la pregunta, ¿cómo? ¿Hay que probar el fruto después de ver si me envenena? Por sus frutos los conoceréis, dice Santo Tomás, videtur contra. Pareciera que no, pareciera lo contrario. Si vienen vestidos de oveja. Los vestimentos significa la actitud, también los hechos, las obras, simbólicamente. Si tienen obras de oveja, los fariseos rezaban, daban limosna, ayunaban. ¿Cómo que por sus frutos los conoceréis? La primera respuesta de San Juan Crisóstomo, siempre muy realista. El fruto, por excelencia, es la confessio fidei, la expresión exterior de la fe. La fe en el corazón y la confessio en la palabra y en los hechos. El que hace confessio fidei, los confesores de la fe. Son muchísimos cristianos, gracias a Dios, que confesan, simples e inteligentes, confiesan la fe, la proclaman de palabra y en sus vidas. Estos sí se los conoce. Esto es un fruto, y un fruto que evidentemente muestra lo que hay en el corazón. Pero continúa Santo Tomás interrogándose, ¿cómo? ¿Cómo es posible conocerlos? ¿Qué otra cosa, qué otro elemento hay aparte de esta confesión? Y responde, hay que decir, como siempre dice él, hay que decir que es difícil que un hipócrita significa originariamente un actor, uno que lleva máscara, que un hipócrita no deje traslucir de algún modo su malicia en algún momento.
apenas habrá un hipócrita que esconda mucho tiempo su malicia. La malicia de algún modo aparece, máximamente al hombre inteligente, aunque muy humilde desde el punto de vista académico, que tiene el sensus fidei. La malicia se percibe por un sentido misterioso que Dios da al creyente. O otra respuesta es la de Séneca, el gran pagano, que los medievales, incluso Santo Tomás, se complacen en citar. Séneca dice: nadie puede llevar una máscara fingida mucho tiempo. Esto es muy actual y muy maravilloso, muy latino. Nemo potest, nadie puede, diu, por mucho tiempo, fictam ferre personam. Una fingida, llevar, aparentar, mostrar una fingida persona, una fingida máscara, porque persona significa máscara en la antigüedad, una máscara fingida. Continúa Tomás de Aquino, sobre todo en las tribulaciones se manifiesta la falsedad de esta máscara, de esta piel de oveja, de este vestido de oveja, vestido de creyente, pero que su corazón intrinsecus está muy lejos de Dios. En las tribulaciones se manifiestan, y también en los honores, cuando ya han conseguido consecutisunt, un honor, una prelacía. Dice en latín, el principado, el gobierno, el cargo de gobierno muestra al hombre, lo pone de manifiesto. Principatus virum ostendit. También lo decimos nosotros en castellano, incluso como proverbio popular. Cuarta parte, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que dice Domine, Domine. Duplica la palabra, el vocativo, dice Tomás de Aquino, porque nada humano, por más duplicado que sea, interior, exterior, nada declamado que no esté verdaderamente en el corazón es suficiente para entrar al cielo. Hace falta otra cosa. Hace falta otra cosa. Y entonces formula la pregunta, ¿quién entonces entrará? Quis ergo intravit? ¿Quién entrará al reino de los cielos? Responde, el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es esta voluntad del Padre? Inmediatamente responde con Juan 3, versículo 13, en el diálogo con Nicodemo. Nadie puede ascender, nadie puede entrar al reino si no bajó, como el Hijo de Dios. Bajó para subir. Y así debe ser el cristiano. Lo dice varias veces Cristo, también en el capítulo 6 sobre el pan de vida. Yo he bajado del cielo, hay que bajar del cielo, no para hacer mi voluntad, etc. Pero he bajado. Nadie puede subir, ascender, sino el que ha bajado. Este es el descenso de la encarnación, es el descenso de la pasión y del descenso a los infiernos, ciertamente. El corazón de la vida del Verbo de Dios hecho carne. Este descenso hacía referencia a una gran santa de nuestros tiempos, una de las más consoladoras, de la máxima capacidad de terapia que existieron en los últimos siglos. Teresa del Niño Jesús. No se trata de subir, no se trata de trepar, se trata de bajar.
Se lo dice a su hermana, a su queridísima hermana carnal, que era monja carmelita en el mismo monasterio. Y la veía sufriendo y llena de angustia, como la mayoría de los religiosos. Tú piensas que la vida espiritual es subir una montaña. Comprendo entonces tu angustia, tu ansiedad, tu tristeza. Pero no se trata de subir, sino de bajar al valle de la humildad. Las sapientísimas palabras de Teresa del Niño Jesús se impriman en nuestros corazones. Se trata de bajar al valle de la humildad. Esa es la puerta del cristianismo en la tierra y la puerta de entrada. ¿Quién entrará? La entrada al reino de los cielos. Que Dios nos conceda ambas cosas por su enorme misericordia.